Investigación en arte. Este no es un video con una temática muy usual en mi canal de YouTube. Sin embargo, hace algunos días se me solicitó que impartiera una conferencia sobre la metodología de la investigación para estudiantes de una licenciatura de artes. Y dentro de las preguntas e interrogantes que me realicé, estaba una muy sencilla de si el arte es conocimiento, ¿cuál es ese conocimiento que se está buscando en el arte cuando se hace investigación? Dado que la investigación es la búsqueda sistemática de nuevo conocimiento. Y bien, he elegido estas dos frases de dos artistas. Uno es un pintor impresionista y la otra una poeta griega. En el arte nada debe de parecer accidental, ni siquiera el movimiento mismo. Edgar Degas. Como la dulce manzana rojea en la rama más alta, alta en la más alta punta, y la olvidan los cosechadores. Ah, pero no es que la olviden, sino que alcanzarla no pueden. Safo de Lesbos. Quisiera que si llegan hasta el final de esta charla, escribieran en los comentarios por qué creen que elegí estas dos citas. Vamos a empezar con lo que se conoce como la investigación artística tradicional. Este, de hecho, es la primera parte de dos charlas. En esta primera parte voy a hablar de la problemática de definir qué es la investigación artística. Y en una segunda parte voy a hablar de los métodos cualitativos y cuantitativos que podrían utilizarse en la investigación artística. La investigación produce conocimiento, eso lo sabemos muy bien. Pero ¿qué clase de conocimiento persigue la investigación artística? ¿Acaso no es el arte en sí mismo el producto de una investigación? Es preferible no asociar el arte con un conocimiento que tradicionalmente debe ser racional y verbalizable para poder ser tratado como tal por el mundo académico. Estas son parte de las preguntas que surgen cuando se está hablando de investigación en arte. Hasta este momento no existen concepciones concretas de cómo definir este término y de cuál es la actividad y los métodos que se utilizan en la investigación artística. Tampoco se tiene un consenso en cuáles son las motivaciones por las que se debe o no realizar investigación artística. ¿Y qué es la investigación artística? Desde un punto de vista tradicional, el artista investiga sobre una técnica, un material, una temática con el fin de realizar producción artística. Ese conocimiento va a nutrir al artista para que pueda empezar a realizar ese producto artístico particular. Dentro de esos ejemplos podemos mencionar muchos. Uno importante es cuando Leonardo da Vinci se empezó a dedicar a la anatomía. Leonardo da Vinci, de hecho, se considera el inventor de los cortes anatómicos y de la representación de la figura humana en diferentes planos. Todos los libros con los que se cuentan, por ejemplo en las carreras de medicina o de ciencias de la salud, que hablan de anatomía, los cortes para poder establecer la relación entre uno y otro órgano, tienen que ver con ese conocimiento adquirido por Leonardo. La raíz de sus trabajos anatómicos se sitúa en sus intereses artísticos por la exploración del cuerpo humano y su funcionamiento. Leonardo tenía de hecho como objetivo perfeccionar la representación de la figura humana, pero en una época donde la ciencia no estaba separada del arte y se hacía referencia a las ciencias naturales como las artes de la naturaleza,
a la medicina como el arte de la medicina, en ese momento, pues esos conocimientos eran un arte, por llamarlo de alguna forma. Y ese conocimiento que buscó Leonardo, pues no se limitó a ese objetivo de perfeccionar la representación de la figura humana. De hecho, Leonardo se hizo otras preguntas de cuál era la relación entre el funcionamiento, es decir, la fisiología, como se conoce actualmente a esa ciencia, y la anatomía. A partir de 1507 comenzó a practicar la disección interesándose por las estructuras profundas. De hecho, el conocimiento del cuerpo humano que se tenía antes de Leonardo estaba basado completamente en el conocimiento del médico romano Galeno. Este médico que no hizo disecciones y simplemente basaba sus conocimientos en la disección de primates y no de seres humanos. Da Vinci, de hecho, se introdujo en la embriología dibujando la primera representación gráfica que se tiene de un feto humano en el útero. Otro ejemplo podría ser Gauguin. Gauguin expuso con los impresionistas a principios de la década de 1880, con Monet, por ejemplo, o Renoir. Pero en 1885 estaba desilusionado por la insistencia que tenían estos artistas en describir solo aquello que veían a su alrededor. Buscó nuevos temas y una nueva técnica pictórica, con el fin de pintar no tanto lo que el ojo veía, sino lo que el artista sentía en cada momento, creando un arte en el que el color se usaba para conseguir efectos tanto emocionales como expresivos. Esos colores que podemos visualizar en esta pintura, colores tan intensos, podrían encontrarse en el futuro en los fauvistas y en los expresionistas, donde el autor se estaba centrando en las emociones y ya no tanto en la representación de la realidad. Gauguin usó fuentes de inspiración muy diversas. Ahí está su investigación. Los tapices medievales que también sirvieron de inspiración para los artistas prerrafaelitas, las xilografías japonesas, las esculturas en piedra de las iglesias bretonas y el arte prehistórico. Más adelante fue influenciado por el closionismo. El arte de Gauguin ejerció una gran influencia sobre las posteriores generaciones de artistas, los nabis, los simbolistas, el Art Nouveau, el fauvismo y los expresionistas e incluso los abstraccionistas y surrealistas le deben bastante a Gauguin. El arte de Gauguin ejerció esa gran influencia al rechazar la idea de que el artista tenía que representar fielmente el mundo. Gauguin ayudó a allanar el camino para el abandono total de la representación en la pintura. Otro ejemplo que me parece interesante es el libro del Hans Prinzhorn. Era un médico, un artista y tenía muchos otros conocimientos y saberes. El poeta surrealista Paul Eluard describió este libro como el libro de imágenes más bello que había existido. El texto contiene en su correlato en la configuración de una gran colección de obras que vienen de manicomios de todo el mundo. Fue publicado por primera vez en el año 1922 y el volumen fascinó a diversos artistas de diversas corrientes del arte del siglo XX, como Paul Klee, Max Ernst, Pablo Picasso o Salvador Dalí. Ahí vemos diferentes corrientes artísticas como podrían ser el cubismo, el surrealismo, el abstraccionismo. Algunos lo han considerado como uno de los manantiales secretos de donde beben las vanguardias, esto refiriéndose a los críticos del arte, así como todos estos artistas que llegaron a conocer
este libro y que tuvieron una inspiración directa de este libro. Para el autor de este libro, se trata de uno de los primeros textos en realizar un análisis artístico de las piezas realizadas por personas con enfermedades mentales, y resulta fundamental para la posterior configuración de categorías del arte moderno como el Art Brut o el Outsider Art. Otro ejemplo va a ser este performance de la artista Reading Zero. Una performance que se realizó en los años 70, momento en el que se empezaba a profundizar en la investigación de la conducta humana y la conducta social de los hombres. Marina Abramovic, cansada de las críticas habituales a artistas como ella, a quienes les tachaban de enfermos, exhibicionistas, masoquistas, decidió hacer un espectáculo en el que todo lo hiciese el público. De hecho, en uno de sus trabajos anteriores, ella se presentaba ante uno de sus colegas que tenía la capacidad de poder soltar un arco para que la flecha fuera clavada hacia su corazón. Si su colega decidía hacerlo, pues esa flecha posiblemente la iba a matar. Pero esto, claro, estamos hablando de artistas. Por eso fue que ella decidió que el arte lo hiciera el público. La artista estuvo de pie inmóvil sobre una mesa en la cual habían 72 objetos diversos y un cartel en el que se rezaba: pueden hacerme lo que quieran. El afiche decía además: soy un objeto. Me hago responsable de todo lo que pueda suceder en este espacio de tiempo. 6 horas, de 20 a 2 horas. Los objetos consistían en una rosa, una pluma, perfume, miel, pan, uvas, vino, tijeras, un bisturí, clavos o una barra de metal, una pistola y una bala que podía introducirse y utilizarse con esa pistola. La obra surge desde el cuestionamiento del artista de dónde estarían los límites del visitante. Los participantes intervinieron el cuerpo de Abramovic rasgando las vestiduras y pintando su cuerpo. En las primeras horas, los participantes eran tímidos en sus acciones, o la besaban o le daban una rosa y simplemente le tomaban fotos, cuando en las siguientes horas las personas empezaron a perder la cordura. Uno de los participantes desgarró su ropa, le quitó la blusa, dejó al descubierto sus senos. Otros le pincharon con alfileres. Marina lloró. Y posiblemente las personas estaban probando a Marina y ella se quedó inmóvil. Dentro de una reflexión que hizo actualmente, es decir, en el futuro, ella escribe: este trabajo revela lo que hay de más horrible en la gente. Esto muestra a qué velocidad puede alguien decidirse a herirte cuando está autorizado, porque Marina les autorizó. Esto muestra hasta qué punto es fácil deshumanizar a alguien que no se defiende. Esto muestra que la mayor parte de la gente normal puede volverse muy violenta en público si se les da esa posibilidad. Y de hecho Marina dice que en las primeras incursiones de las personas la veían a los ojos y qué sé yo. Cuando ejercían mayor violencia, esas personas tenían vergüenza y ya no la veían a los ojos. La investigación artística es un enfoque de investigación que considera las prácticas artísticas como formas particulares de producción de conocimiento. Este enfoque implica la reflexión crítica sobre diferentes elementos de la práctica artística, como el proceso creativo, los hábitos y estudio, las influencias teóricas y prácticas. Se va a distinguir de otras formas de saber por sus contenidos,
porque posee metodologías diversas y principios epistemológicos particulares. Y veamos el enfoque de la investigación artística desde las ciencias sociales, apartándonos ya de la investigación artística tradicional. Desde las ciencias sociales, estas ciencias sociales ayudan a comprender que todas las dimensiones relacionadas al arte están constituidas social, histórica y contextualmente, y responden a determinados intereses. Intentar comprender y explicar cómo, por qué y según qué intereses se construye ese sentido es el objetivo desde este enfoque de la investigación en artes. Definitivamente, esta obra de Delacroix, La libertad guiando al pueblo, de 1830, está representando ese momento de la Revolución Francesa que ocurrió y empezó con la toma de la Bastilla unos más de 30 años antes de que realizara esta pintura. El sentido es muy claro para esta obra. Por otro lado, las ciencias sociales permiten una mirada externa al campo del arte, plantear un abordaje desde afuera. Esto permite observar cómo este campo está estructurado, cuáles son las relaciones y tensiones de poder que en él existen, y en definitivamente comprender que el arte es simplemente un espacio social de producción de sentido en el cual se está disputando ese sentido de una interrogante de qué es el arte. Como ejemplo están aquí alguna producción de la Bauhaus. En 1919 el arquitecto Walter Gropius funda en Weimar la Escuela de Artes y Oficios. Tras la catástrofe de la Primera Guerra Mundial, donde Alemania tuvo que asumir en cierta manera sus actos, sus propuestas y declaraciones de intenciones participaban de la idea de una necesaria reforma de las enseñanzas artísticas como base para una consiguiente transformación de la sociedad burguesa de la época. Gropius era socialista y por ello sus ideas artísticas ya no tuvieron cabida cuando la Alemania se hizo la Alemania nazi. Estos artistas tuvieron que emigrar a otros países. La mayoría se fueron a los Estados Unidos, donde continuaron desarrollando sus ideas y sus postulados acerca del arte. La Bauhaus de hecho sentó las bases normativas y patrones de lo que hoy se conoce como el diseño industrial y el diseño gráfico. Cuando ellos decían que no debía de haber una diferenciación entre los artistas y los artesanos, estaban pensando que el arte debía estar disponible para todos los ciudadanos para todas las personas que conformaran la sociedad. De manera que eso que ahora vemos como algo tan cotidiano, el diseño gráfico que está presente, por ejemplo, en los decorados de una empresa, en la publicidad, surgió a partir de las influencias de la Bauhaus. Y la Bauhaus tenía dentro de sus principios el hecho que la forma sigue a la función. Hacer arte que se pudiera utilizar, que fuera parte de la cotidianidad de las personas. Esta perspectiva es una forma de edificar el arte o de secularizar la producción de conocimientos sobre las mismas. Todo esto para pensar las artes como un campo de producción de sentido con una lógica interna y no como alguna cosa mágica, misteriosa, inalcanzable, crítica o metafísica. De hecho, se han dado muchas historias dentro de las vanguardias en las cuales se ha ridiculizado a ciertas obras y también se tiene la idea, preconcepción de que las personas creen que el arte es algo lejano y la forma de acercarse al arte no es algo, una característica o una habilidad que crean las personas, que todas las personas tienen. En este ejemplo,
que es el desnudo bajando una escalera número 2 de Marcel Duchamp hacia 1912. Las personas que lo hicieron participar en su exposición, que eran los cubistas, creyeron que esta era pues una sorna del cubismo. Y de hecho es algo que influenció a una pintura posterior a la que se le llama futurismo. Es el uso de esa técnica cubista y que estaba basado también en los estudios que había realizado Duchamp sobre el movimiento a través de la fotografía para llegar a esta obra tan importante en la cual una figura que si bien tiene la técnica del cubismo, no está haciendo representaciones simultáneas del mismo objeto, sino está representando al movimiento mismo. Un youtuber que es un artista, su nombre Antonio García Villarán, hace una crítica muchas veces mordaz a la vez que Avelina Lesper sobre el arte contemporáneo. Y él ha acuñado un término, el amparte, que viene de el ampa y del arte. Y define pues a los ampartistas o las obras de amparte bajo estos principios. Si uno o varios objetos fabricados en serie y que además están a la venta en el mercado común son presentados como una obra de arte, eso es amparte. Si una obra consiste en la elección de un objeto que es convertido en una obra de arte por el hecho de colocarlo en un espacio expositivo, como puede ser una galería de arte, eso también podría considerarse como amparte. Si no es necesario tener talento para realizar una obra, si está llena de lugares comunes o ideas manidas, esto podría ser amparte. Si el único valor que tiene la obra está sustentado en un concienzudo texto teórico o retórico, que no encuentra su reflejo real en la obra, también estamos hablando de lo mismo. La fantástica y mágica atribución de valores inexistentes a objetos que son comercializados en el mercado del arte con precios exorbitantes nos está haciendo referencia al amparte. Aquí pongo un ejemplo que es una noticia real. Una persona que se dedicaba a la limpieza en una galería de arte tira a la basura una obra de arte vanguardista en Italia. ¿Y esto por qué? Pues porque creyó que eran los restos de una fiesta que se había realizado el día en la noche anterior. Y es así que también se cuentan otras historias, como que en alguna exposición se ha puesto un trapeador y las personas no saben si lo que están observando aquí es una obra de un artista o simplemente que la persona que se dedica a la limpieza ha dejado en la galería pues su instrumento de trabajo. Para ello quiero leer este texto. Rock performance. Artista sentado en una esquina viste una camisa blanca de manta. La camisa está fuera de los pantalones, las mangas hasta los codos y desabotonada hasta el mediastino. También un pantalón de tela oscuro con paletones un poco ajustado. La silla es replegable como una silla de director de cine. El hombre, alto y flaco, cruza las piernas y de vez en cuando estira su cuerpo apoyando su mandíbula contra sus piernas, mostrando aburrimiento o cansancio. Otra se ocupa de un bote de pintura sin etiqueta de color rojo. Al fondo de la sala hay otros botes de pintura de colores azul, verde, amarillo y blanco. La constancia de la expresión del hombre contrasta con los cambios de iluminación. Cada 15 minutos focos azul, violeta, amarillo, salmón, fucsia, turquesa, verde, esmeralda.
y 2 veces apenas un foco al fondo de color genérico. Se queda encendido por 10 minutos mientras los focos que iluminan al artista anteriormente descrito se apagan. Poco antes del final, el hombre parece tornarse nervioso, inquieto, tembloroso, y por fin se levanta del asiento caminando de un extremo a otro con una mano en la barbilla y otra en la cintura. Hay también un cambio más frecuente de iluminación. La ansiedad o desesperación del artista es tan obvia a tal punto que despierta el interés del público, que forman una semielipse en torno al espacio del artista, quien los ve con ojos innobles, mostrando más rabia que incomodidad. Es ahí donde les muestra un pedazo de pan tieso que desquebraja contra sus dientes y lo escupe a los pies del público. Es ahí donde toma uno por uno los botes de pintura y los arroja sin miramientos a sus espectadores, repitiendo: «Soy un artista de la puta madre. Ustedes están acostumbrados a comer mierda. ¿Cómo podrían degustar el arte si no a cubetazos?». Ahora vamos a hablar de las concepciones actuales de la investigación artística. ¿Qué es exactamente la investigación artística? Más allá del discurso celebratorio, afirmador y reivindicador de los derechos que tiene el arte a ser considerado actualmente como un área de conocimiento legítima dentro de la universidad, ¿cómo se entiende este modelo peculiar de investigar? Hay quienes ven la investigación artística como una parte de los mecanismos discursivos y de mercado de las industrias culturales, que pretende rentabilizar la práctica artística y conciliarla con la industria del entretenimiento. El arte es algo más como lo es la televisión, en una economía del conocimiento o capitalismo cognitivo que insaciablemente quiere obtener ganancias de todo lo que se le ponga en el camino, incluyendo los productos artísticos, sus saberes, discursos y programas educativos. Por ejemplo, esta obra de Piero Manzoni de 1961, Mierda de artista, consistía pues en tomar latas y introducir excremento como una crítica del mercantilismo en el arte. ¿Cuánto podía costar esas obras modernas, esas obras de arte moderno, de arte contemporáneo? ¿Realmente lo valían? Esa fue la crítica de este artista. Y sin embargo es irónico saber que cuando se han encontrado algunos de estas latas que datan de 1961 de este artista, se han vendido hasta por cada una por 275.000 euros. Qué ironía, ¿no? En el polo opuesto, algunos consideran la investigación artística como un modo de revertir estas tendencias mercantilistas occidentales, como una estrategia de resistencia cultural donde el crear investigando está llamado a producir nuevas experiencias cargadas de sentido y de conocimiento crítico, emancipador sobre todo, rebelde, desobediente, en el cual podemos hacer frente al poder establecido. De ahí surgen esas concepciones de investigación artística que tienen como base el feminismo, el anticapitalismo, también podría ser el anticolonialismo. De hecho, este ejemplo que muestro acá es la obra del artista Juan Downey, artista chileno, y se llama Anaconda, mapa de Chile. Quizá no sirva para hacer una denuncia, solo es una expresión artística de la realidad. Y Anaconda Copper era una compañía minera administrada por la familia Rockefeller, empresa a la que también se le achaca haber brindado apoyo al dictador chileno Pinochet. Bueno, pues no es de extrañar que esta obra haya sido censurada en círculos artísticos estadounidenses.
Para otros, la investigación artística es una oportunidad para transformarse profesional y estéticamente, penetrar en nuevas órbitas de diálogo e intercambio intelectual y renovar el papel e importancia del arte en nuestras sociedades. Otros lo ven como un argumento enarbolado para abogar insistentemente ante los ministerios y responsables de la educación de que el arte produce un conocimiento tan valioso como el conocimiento científico y que por eso merece la misma consideración y financiamiento. Dentro de los antecedentes que se tienen de la investigación del arte es importante hacer referencia al Plan de Bolonia, por ejemplo, y a otras iniciativas. En 1984 se inaugura uno de los primeros programas de doctorado en investigación artística en Australia. Es así donde se sabe que en el siglo XX el arte pasó de las academias y las escuelas de arte a las universidades. En Europa, en cambio, las primeras iniciativas surgen en la década de 1990. De la mano de publicaciones como Research in Art and Design de 1993 de Christopher Frayling y de la fundación en 1997 de un programa académico en investigación artística en Helsinki. En 1999 se echa a andar el Plan Bolonia y desde entonces se ha sucedido un sinfín en publicaciones, congresos, debates, programas educativos, proyectos de discusión y grupos de trabajo. El debate actual sobre la investigación artística a menudo se concentra en tres áreas temáticas. Una es un área epistemológica abstracta, que se ocupa de responder a preguntas como ¿qué significa el conocimiento en el arte? ¿Cuál es ese conocimiento que se está persiguiendo? Otro segundo tipo se ocupa de cuestiones ontológicas y se pregunta algo más abstracto. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es el arte? Un tercer tipo es denominado político crítico y atiende a interrogantes como ¿qué es valorado en la investigación artística? ¿Qué tipo de trabajo se está proponiendo? Y dentro de esos temas epistemológicos y esos temas ontológicos, estos se van a caracterizar en las publicaciones con las que se cuenta, la mayor producción literaria acerca de estos temas se caracteriza por un discurso sumamente abstracto y complejo, anclado en consideraciones generales de naturaleza filosófica. Estos contenidos, argumentaciones y conclusiones dan impresión de estar alejados de las preocupaciones que tiene un artista, quien necesita consejos y herramientas para ponerlos en práctica. Se enfocan más bien en proveer herramientas para legitimizar el arte y la actividad artística habitual como una verdadera instancia productora de conocimiento en sí misma, y por eso muchas veces estos materiales son dirigidos a ministros de educación, a ministros en artes, a gestores de recursos que podrían dar esos recursos a los artistas. No es fácil encontrar en esos escritos discusiones sobre lo que se proponen en principio, como podría ser la naturaleza del conocimiento producido por las artes, ni sus semejanzas y diferencias con el conocimiento generado por otras ciencias, la tecnología, las humanidades o las ciencias sociales. Por otro lado, lo que se refiere a discursos políticos y críticos, la mayoría de la literatura con la que se cuenta, esta se ocupa de establecer qué es valorado en la investigación artística y qué tipo de trabajo está siendo propuesto. La modalidad consiste en la enumeración de ejemplos de investigaciones por medio de resúmenes. Estos se caracterizan por ser sumamente descriptivos, por celebrar la enorme diversidad de las aproximaciones de artistas que están haciendo investigaciones, y se hace un relieve de la sustentabilidad económica y la solvencia institucional de muchas de estas propuestas. En estos trabajos no se percibe la necesidad de analizar los casos descritos, solo se describen. No se señalan las coincidencias o tendencias en los problemas, métodos o resultados entre las investigaciones que se han realizado.
No hay un planteamiento de nuevos problemas de investigación derivados de cada experiencia, ni la reflexión en torno a las metodologías empleadas en cada proyecto para que se puedan utilizar estos métodos en otras investigaciones con el fin de generar nuevo conocimiento. Es ahí donde estamos hablando de que las técnicas son diversas y particulares para cada caso, esas técnicas de investigación. Y esto pues ha ocurrido, esas limitaciones en las concepciones de la investigación en arte, porque se ha querido en determinado momento en el que el arte ha pasado de las academias a las universidades, y recordemos que el arte era subvencionado por las personas pudientes, por las personas con grandes recursos que adoptaban a estos artistas, y todo eso pasó a partir de la historia moderna, de la modernidad y la posmodernidad, a que ese arte debería de tener pues un financiamiento y una subvención a través de los estados. Y se trataba de resolver de manera simultánea diversos problemas cuando se empezó a hablar del sentido de la investigación en arte. Por ejemplo, abogar por el derecho de que las artes pertenezcan a un sistema educativo reorganizado según las últimas reformas que priorizan a la investigación científica, por ejemplo, o las ciencias y los saberes pragmáticos. Asumir modelos de trabajo académico preestablecidos que posibiliten esa inserción. Intentar que los modelos no perturben demasiado las pesadas y longevas inercias, idiosincrasias y tradiciones de la academia artística, en especial en el conservatorio de música, cuando estamos hablando de investigación en música. Y así también asimilar autores y teorías complejos que permitirían a los practicantes de las artes expresarse en términos ya no solo artísticos, sino académicos, obteniendo con ello la legitimidad y credibilidad para lo que están realizando y para ese conglomerado al que pertenecen. Otras cuestiones que se han querido resolver a través de estas iniciativas primarias de investigación en arte es intentar que los estudiantes de arte asuman esa pesada terminología académica que les resulta ajena y poco estimulante para lo que hacen en su producción artística. Usar la investigación artística como reclamo para programas de maestrías y doctorados en los que se admitan a todo tipo de estudiantes de arte, sin evaluar si tienen habilidades o intereses reales por investigar. De hecho, en todas las disciplinas, pues hay personas que quisieran en toda su vida hacer su ciencia y no investigar, cuando al final el investigar es hacer de una forma sistemática y documentar lo que se hace. Bien, pues otro de los planteamientos y las preguntas que se querían resolver es pretender que la investigación artística sea la única opción para la obtención de un grado en el sistema de educación superior. Y por lo tanto, muchos investigadores en arte, racionalizando todo ese desorden y esos paradigmas que hay dentro de la investigación artística, las diferentes corrientes, las diferentes motivaciones, han tratado de establecer ciertas formas de abordar el problema del arte. Y uno de ellos es que la investigación artística es distinta a la creación y a la docencia, así como en la universidad parte de en las concepciones modernas y posmodernas de que debe de haber pues una creación, una transmisión de los conocimientos y una búsqueda de nuevo conocimiento. Lo mismo es lo que se busca en el arte. Separar esa creación artística y la docencia de la búsqueda de nuevo conocimiento. Esa problematización de aspectos de su actividad artística personal y de su entorno para ofrecer diagnósticos, análisis, reflexiones y soluciones sobre el arte y sobre el conocimiento que se adquiere a través de la investigación.
la construcción de un discurso propio sobre su propuesta artística que ponga en primer plano una argumentación eficaz, lejana y ausente de retórica, sobre el aporte que en realidad está realizando al arte en nuestros días, el abandono de su zona de confort para ingresar a un ámbito lleno de interrogantes e incertidumbres donde el artista investigador se pone al revés constantemente y pues tiene retos para seguir investigando como los puede tener cualquier investigador en cualquier disciplina que realice un ser humano. Otro punto importante es que haya una integración a la producción y a la discusión de conocimiento, que como toda empresa de investigación terminará por transformar lo que se conoce normalmente como arte, esas prácticas artísticas hegemónicas. Y bien, algunas características de los métodos que se utilizan en la investigación artística se pueden enumerar a continuación. La investigación artística no se agota en el conocimiento generado por la obra, en la creación artística, sino que debería de implicar la reflexión crítica sobre esa práctica artística, así como en la obra de Julio Cortázar Rayuela hay una gran cantidad de postulados de cómo debería ser la novela del siglo XX. Así debería ser el arte, esa reflexión crítica sobre la práctica artística y no solo sobre la obra. La lógica interna del arte la hace susceptible a que se pueda hacer investigación. Hay una lógica interna y por lo tanto un conocimiento que actualmente no se tiene y que se podría conseguir a través de la investigación. La particularidad en contradicción con la generalidad. La investigación, sobre todo la cuantitativa, se basa en la generalización de lo observado, cuando en el arte y la investigación en arte se basa en la particularidad en el estudio de casos. De hecho, existen dentro de la investigación cuantitativa ciertos diseños de investigación que se conocen como el estudio de casos. Y el estudio de casos se basa en casos de lo que nos interesa, pero en casos que son atípicos. Si estamos hablando de medicina, vamos a hablar de presentaciones atípicas de una enfermedad, un paciente que manifiesta síntomas poco usuales, una gravedad inusual de su enfermedad y síntomas que no se habían visto en otras personas. Así es la investigación en arte. La subjetividad definitivamente es parte de ello, como lo es de la investigación cualitativa. Pero eso sin perder la validez que se tiene para la investigación cualitativa, la investigación en ciencias sociales, en psicología, pues también tiene su validez y que no está expresada pues a través de los métodos usuales de investigación cuantitativa. El arte como herramienta de investigación. El arte mismo, hacer arte, es un método de investigación que se utiliza bastante en la investigación en arte. La investigación es un estudio sistemático, en profundidad y crítico. Por lo tanto, va a estar alejado y separado de la charlatanería, de la retórica, de la arbitrariedad. No hay en la investigación en arte hipótesis a priori, a menos que se esté haciendo investigación cuantitativa, donde la investigación se está guiando más por otros saberes y el arte pues se está dejando a un segundo plano. No responde, sino cuestiona. No se sabe cómo termina. Esto pues tiene congruencia con ciertos métodos de investigación cualitativa como podrían ser la fenomenología, la teoría fundamentada, donde el conocimiento surge de los datos y de la información que se está recolectando en el momento, pero no se tiene una preconcepción de qué es lo que se va a encontrar. Con esto hemos visto pues las diferentes concepciones y los problemas que afronta actualmente la investigación en arte.
En una segunda parte de esta charla vamos a ver cómo se pueden utilizar algunos métodos y técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa para hacer investigación en arte. Y vamos a clarificar qué más se sabe de la investigación artística actualmente, qué consensos y propuestas se consideran más valiosas actualmente para la investigación en arte.